Hola amigos, nuevamente, bueno, seguimos aquí desde Cesarea, vamos a hacer nuevamente un paseo. Bueno, les cuento que el paseo anterior en Jerusalén, en la Ciudad Vieja, fue tan lindo, el de la Vía Dolorosa, que decidimos hacer un nuevo paseo juntos y yo decidí abrir un nuevo canal al cual los invito, se va a llamar Paseando por Tierra Santa, están más que invitados, después Sergio va a poner el link, el enlace de ese mismo canal. ¿Ok? Muy bien. Por si hay alguien en el mundo que no te conoce, ¿quién eres? Presentate. Exacto. Nuevamente me presento, mi nombre es Damián Kimmel. Kimmel es mi apellido, guía de turismo, ya 5 años. Muchísima experiencia trabajando con todos los grupos, con las 3 religiones, judíos, cristianos y también musulmanes, de vez en cuando también musulmanes. Así que bueno, me gusta mucho mi trabajo, como lo dije en el anterior video, y bueno, vamos a comenzar a conocer un poquito más de cerca la ciudad de Cesarea, ¿no? Sergio ya había hecho un paseo, pero nosotros vamos a ampliar un poco más el día de hoy. Okay, ¿dónde estamos? Hoy estamos, lo que estamos viendo es el portón de la entrada norte de Cesarea, noreste de Cesarea, y lo que vemos, estos arcos que vemos muy lindos, de la piedra típica del lugar, la típica piedra de la costa de Israel, que bueno, en hebreo se llama Kurkar, en español no hay una traducción exacta, pero lo que vendría a ser es duna petrificada, eso es lo que vendría a ser. Es una entrada que es cruzada, okay, es una construcción cruzada, como sabemos que la construcción es cruzada. Si filmás acá, este costado, este tipo de construcción, este tipo que le decimos codo, que sostiene estos arcos, esta construcción neogótica que se ve mucho en Francia, es de los cruzados, justamente de donde vinieron estos caballeros. Vinieron de todo en el siglo XII, comenzó las cruzadas hacia Israel, ¿no? El Papa Urbano II, en este caso, llamó a recuperar los lugares sagrados del cristianismo, ya que los musulmanes eran los que habían tomado estos lugares. Y bueno, empezaron las cruzadas que después no solamente iban a venir de Francia, sino que iban a venir también de Inglaterra, de Alemania, ¿ok? Y ellos, los cruzados, nos dejaron un legado muy, muy importante aquí en Tierra Santa, muchas fortalezas, mucha construcción, calles, mercados, ¿ok? Que hasta el día de hoy se pueden ver, ciudades enteras también en Acre, si alguien tuvo la oportunidad o alguien va a venir en el futuro. También debajo de la Acre actual hay una ciudad cruzada entera por debajo. Así que, bueno, ¿Y esta es la calle principal? Esta vendría a ser la calle principal del mercado, ¿okay? Que se descubrió. Todos estos pilares que vemos en los costados todo esto está bajo tierra hace unos años. Se siguen haciendo excavaciones. Si filmás allá donde está la bandera de Israel, se ve que todavía siguen trabajando. Bueno, Cesarea es una ciudad que te pasó también por muchas etapas, como todo Israel. Y bueno, nosotros estamos entrando, la verdad queríamos empezar del otro lado, no pudimos porque está todo esto de la pandemia, cambió un poco las cosas, cerraron una de las puertas. La idea era empezar de lo antiguo hacia lo más, digamos, más reciente, más moderno, pero estamos empezando al revés. Pero no importa, todo bien, no nos va a molestar para hacer el paseo, ¿no? Damián, una pregunta. Sí. Tú que eres guía turístico, primero te quería preguntar si también trabajás con gente de habla portuguesa. Y Sí. lo segundo, si este lugar es turístico, los turistas que vienen a Israel suelen visitar aquí. ¿Qué vemos acá? Wow. Sí, Okay. lo que estamos viendo aquí es... Primero respóndeme a la... Perdón, Okay, no hay ningún problema. Bueno, la primera pregunta, sí, trabajo con gente de habla portuguesa, trabajo con brasileros, con portugueses, así que el que habla portugués puede contactarme, no hay ningún problema. Si bien la mayoría de la audiencia aquí es hispanoparlante, pero seguramente también que hay gente que habla portugués y mira tu material, tus videos. Y la segunda, con respecto a la segunda pregunta, Cesarea, sí, Cesarea es uno de los lugares más visitados en Israel, uno de los parques nacionales más visitados aquí. Es un lugar, realmente es muy lindo. Primero, todo está pegado al mar y bueno, el que le gusta el mar siempre le va a atraer. Cesarea, ¿por qué se llama Cesarea? El nombre de Cesarea es en honor al emperador romano César Augusto, ¿okay? Por eso se llama Cesarea, ¿okay? Es una de las tantas ciudades que los emperadores lo llaman a su nombre. Acá en Israel en realidad tenemos 2 Cesareas.
tenemos la cesárea, que esta es la cesárea marítima. Estuve en Dan, en el norte. Y en el norte tenemos la cesárea de Herodes, ¿no? Estuvimos hace poco en el canal. Perfecto, entonces ya lo vieron con Sergio. ¿Y esto qué es? Y esto vendría a ser uno de los tantos complejos de una típica ciudad romana, ¿no? De la que hablaba ciudad romana, vendría a ser una fuente, ¿okay? Una fuente de recreación para los habitantes, ¿okay? Como pueden ver hay agua, todo el tema del agua aquí en Cesarea, bueno, en Israel en general. ¿Cómo hacían es lo que llama, en realidad el nombre es ahí está, el ninfeo, ¿no? El ninfeo, que es un lugar, digamos, ¿cómo se dice mi acá? ¿Me olvidé? Fuente de agua, fontana. Una fontana, exactamente, una fontana, ¿ok? Nosotros estamos entrando por la parte de los bares, ¿ok? ¿Y esto era una ciudad puerto? Esto es una ciudad portuaria. Porque estamos en la costa mediterránea. Estamos en la costa mediterránea, estamos al lado del mar Mediterráneo, ahora lo van a ver. Lo que sucedió aquí es que este lugar comenzó como un puerto muy pequeño, en la época, digamos, en el siglo II antes de Cristo. Los asmoneos construyeron un pequeño puerto aquí, que era un puerto importante, pero no de la importancia que iba a tener más tarde. Y luego cuando ya comienza el periodo romano, cuando Herodes comienza a gobernar, Herodes, recordemos que mucha gente se confunde siempre, dice Herodes era un rey judío o era un rey romano. Entonces vamos a aclarar eso. Herodes era un rey judío, pero que reinaba con el aval de los romanos, ¿okay? Él se había educado y había ido a estudiar, y vamos acá, había ido a estudiar a Roma, y tenía, si bien era judío, se puede decir que también parte de su cultura era romana, ¿okay? Por eso no era muy querido por los habitantes, por los judíos, digamos, porque tenía una personalidad mitad judía y mitad pagana, por otro lado. ¿Okay? Después también sabemos que el tema del cristianismo tiene una imagen muy negativa porque se lo asocia con la matanza de los inocentes. Y de Jesús. Exactamente, y siempre exactamente, la persecución de ese grupo de judíos cristianos, ¿no? De judíos que estaban haciendo, liderados por Jesús. Y bueno, tú, Damián, tú hablas de las cosas importantes, yo de las cosas menos importantes. Me llama la atención los nombres de ese restaurante que se llama Helena, este nombre de otro restaurante que se llama Tzalbanim. Tzalbanim son cruzados y Helena también está conectada. Sí, el cruzado, por supuesto, tenemos mucha influencia cruzada, ya lo dijimos. Y Helena, bueno, Helena, la mamá de Constantino, ¿no? La mamá del emperador que declaró al cristianismo como la religión lícita del Imperio Romano, ¿okay? En el siglo IV. Y aquí donde estamos viendo, todo este lugar que ve que es muy lindo, ¿no? Ahora está vacío. Hoy es un día, venimos de 2 días de mucho calor, hay que decirlo. Y ahora el clima está lindo, se puso fresquito, bajó la temperatura. Generalmente está lleno de gente acá, les habrá dicho Sergio. Lo que se ve acá, en realidad que no se ve hoy en día, aquí estaba el puerto de Cesarea. Hace 2000 años había un puerto muy importante aquí. Dijimos que Herodes cuando empezó a gobernar es un rey que tiene una imagen muy negativa, pero también es recordado por sus grandes proyectos de construcción. ¿Cuáles son esos proyectos de construcción? Entre nombrarlos así rápidos, la refacción o la remodelación del segundo templo de Jerusalén, lo que se llama la tumba de los patriarcas en Hebrón, aquí el puerto de Cesarea y también construyó en los desiertos. Construyó en Metzadá, en el desierto de Judea, donde está su tumba. La fortaleza de Metzadá, Herodión, correcto, que ahí se construyó su palacio, ahí construyó su mausoleo. Muchísima construcción. Y lo que hizo aquí Herodes es construir un puerto. ¿Por qué un puerto en este lugar? Mira, si filmas ahí, la gente puede tener una idea de lo que era el puerto. Así un poquito, aquí que lo filmes. Primero de todo no es una bahía este lugar, ¿no? Es un lugar que tuvieron que construirlo, y lo que hicieron los romanos es traer plataformas de madera que las hundieron en el mar con ceniza volcánica, y así, así construyeron digamos los muelles, las bases
las bases del puerto. ¿Ok, Alan? Ah, בסדר גמור, אוקיי. תודה. Entonces, construyeron un puerto impresionante aquí. ¿Cuál era la idea de construir el puerto? Primero todo un lugar donde podía traer mercancías. Primero todo donde se podían cobrar impuestos por los barcos que estacionaban en este lugar. Dar servicios, de arreglar los barcos y todo, de mantenimiento de los barcos. Y segundo, toda la mercadería, ¿no?, que venía de Roma, de Alejandría, ¿okay? Era un punto muy importante. Este puerto duró más o menos como hasta el siglo, digamos hasta el siglo 3, 4, cuando a causa de los terremotos fue destruido. ¿Okay? Pero hasta ese entonces fue un puerto muy imponente. Y hoy en día no se ve el puerto, pero el que le gusta bucear y puede venir aquí, hay todo equipo, se alquilan equipos de buceo aquí atrás y puede bucear en un día que, yo no soy experto en buceo, pero un día que digamos la visibilidad es normal, las condiciones están dadas y se puede visitar ese mismo puerto que está debajo. Por supuesto que son ruinas, ¿no? Como hoy uno visita ruinas, como las tantas ruinas que hay en Israel, pero puede ser algo muy interesante para las personas. O sea, esto además de ser un puerto en la antigüedad, era una ciudad-puerto. En una ciudad romana, una ciudad portuaria, sí. Aquí mismo donde estamos viendo, aquí enfrente, que se ven las banderas de Israel, es lo que se llama los restos arqueológicos del templo romano que hubo. En el periodo romano hubo un templo, después en el periodo bizantino se transformó en una iglesia. Y después en el periodo musulmán, en el siglo VII, ya se transformó en una mezquita. Es la historia de muchas... Como hablamos en el Santo Sepulcro, que había un templo pagano, después una iglesia. Bueno, aquí lo que sucede en muchos lugares de Israel, sucedió que había un templo pagano, luego o podía ser una sinagoga, después se hacía una iglesia encima y después una mezquita, ¿no? Sucede mucho eso. Es más que simbólico eso. Es que sobraba lugar para construir, pero no, había que construir la iglesia encima de la sinagoga y después la mezquita encima para mostrar de la que tenía el sinagoga dominio. y la Exactamente, sí. Toda una cuestión de hacer músculos, ¿Quién la digamos. tiene más grande? Exactamente, sí, muy bien. Simbólico. Así que bueno, seguimos recorriendo. Muy bien, seguimos en la ciudad de Cesarea. Lo que vemos aquí es parte de la fortaleza de la ciudad cruzada, ¿no? Nosotros recién acabamos de salir del puerto, que después se transformó la ciudad cruzada. En el siglo XII ya se construyeron esta fortaleza. Se puede ver un puente por el que pasamos, que no es el puente de la época cruzada, es un puente moderno. El foso, el sistema de defensa. Fíjense las paredes cómo están, en forma así como... en diagonal, ¿no? Porque no están rectas para que sea más difícil para el enemigo trepar. Se ven como unos huecos, unos orificios por donde podían los defensores de la ciudad disparar flechas, ¿ok? Usar los arcos y las flechas. ¿Esta construcción rodea toda la ciudad o acá solo? Esta construcción rodea gran parte de la ciudad, ¿no? Porque en el siglo XII vino el rey Luis el IX de Francia. Los mismos cruzados, ¿no?, decidieron fortificar la ciudad. ¿Por qué no rodea toda la ciudad de Cesarea? Es una buena pregunta. Quizás no tuvieron tiempo ante las invasiones musulmanas de rodear toda la ciudad, de habitar toda la ciudad, entonces reducieron el complejo para poder defenderse mejor. ¿Ok? Sigamos. Y ahora vamos a pasar en cuestión de unos pasos, de la parte cruzada, pasamos ya a la parte más antigua. Una de las partes más antiguas, la romana, la que más dejó su huella, ¿no?, en la ciudad. Vamos por aquí a ver algunos detalles arquitectónicos. O sea, acá vivía gente. Por supuesto, aquí vivía gente. Mirá, filmá ahí. Ahí se puede ver lo que eran partes de los complejos de lujo. Mármol. Acerquémonos porque tengo el sol en contra. ¿Estás diciendo mármol? ¿O no? ¿Qué? Sí, es mármol. Wow. Ahora, mucha gente no sabe, pero aquí en Israel no hay mármol. No hay montaña, no hay de dónde extraer el mármol. El mármol, como el Imperio Romano no tenía ningún problema en transportar materiales de un lugar a otro,
Imagínense que tenían que traer el mármol, pero ¿cuál es el problema? Para el Imperio Romano es todo fácil. En Turquía hay montañas de mármol, lo pueden traer, es ahí nomás. Eran los chinos de hace 2000 los chinos de años. hace 2000 años, Okay. Imagínense, no hay ningún problema. Por supuesto que hay baños termales, toda la ciudad romana está aquí, pero no me quiero concentrar tanto en eso, me quiero concentrar más en lo que vamos a ver a continuación. Sigamos. Uno puede venir y pasar un día casi entero aquí en Cesarea, es muy agradable, generalmente mucha gente que viene a veces no tiene suficiente tiempo para apreciar todos los hallazgos arqueológicos, toda la belleza que hay. Mira, vamos a acercarnos acá y vamos a mostrarle a la gente lo que es, por ejemplo, claro, lo que es un suelo de mosaico. Miren la calidad de los mosaicos, cómo vivía la gente, ¿no? Por supuesto que la gente que vivía acá era gente que podía darse este lujo. Fíjate cómo, el que quiere ver cómo se hace un mosaico, por supuesto que llamaban al artista, a la persona que construía hacía el dibujo primero y después era pegar las piedritas, ¿no? Cuando más pequeña es la piedra, más calidad tiene el mosaico, ¿no? Vimos unos mosaicos muy lindos en el Santo Sepulcro unos días atrás. Fíjense cómo los romanos, típica construcción romana en arcos, los romanos construían en arcos y luego encima, así es como está construido, cómo fue construido el segundo templo, la explanada del templo en Jerusalén. Es todo un sistema de arcos que sostiene esa explanada hasta el día de hoy. Y bueno, acá vamos entrando, si filmás, en lo que son partes ya las partes de entretenimiento de los romanos. Esto, para el que vio la película Ben-Hur, es claro, ahí Sergio va a subir. Ahí está, el personaje de Ben-Hur del siglo XXI. Exactamente. Esto es el hipódromo. El tipo de hipódromo que en muchos de los países donde ustedes viven, yo personalmente que vengo a Argentina, hasta el día de hoy sigue habiendo hipódromo. Fíjense cuántas cosas tomamos de la cultura romana, ¿no? ¿A quién te referís nosotros? Todos en general, los humanos. Pensá que si vas a un sauna, ¿de dónde viene eso? ¿Viene de los romanos? No. ¿Había palacio aquí o no? Sí, había un palacio, ahora lo vamos a visitar. ¿De quién? El Palacio de Herodes. Hablamos de que esta ciudad la construyó Herodes, ¿no? Si bien él no comenzó a construir, él pasó por esta misma ciudad y le dio su sello personal, ¿no? Ajá. Y por supuesto construyó, primero de todo Cesarea, tratemos de entender que era una ciudad mixta, ¿no? Vivían aquí judíos, vivían paganos, vivían cristianos luego, una ciudad mixta que muchos tiempos había paz, a veces había lío. Acá hay dos datos importantes, un poquito me desvío, si me disculpas. Primero es que en este lugar comenzó la gran revuelta judía. Cuando digo la gran revuelta es la revuelta que comenzó en la segunda guerra judeo-romana, que comienza en el año 66 después de Cristo y termina en el año 70 con la destrucción del segundo templo. En este mismo lugar hay una sinagoga que nosotros por cuestiones de tiempo no la visitamos, pero que está después del puerto, que hoy se ve el suelo de esa sinagoga, que según los escritos, los textos históricos, la revuelta comenzó en ese lugar. El que quiere puede buscar información sobre eso. Y segundo, en este mismo hipódromo fue asesinado un personaje muy famoso del judaísmo, que es Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, un rabino muy importante de la época romana, de los Tanaim, fue... El que dijo de que Bar Kokhba era el Mesías Exactamente. Dijo, el famoso que dicen que cuando fue ejecutado por los romanos gritó el famoso Shema Israel. Fue ejecutado de una forma horrorosa y dicen que fue en este mismo lugar, en este mismo hipódromo. Prometiste el Nuevo Testamento, sí, no te olvides, ¿eh? Por supuesto, Más no me adelante. olvido. Okay. No quiero dejar pasar estos detalles. Ya en un momento vamos a llegar a un lugar donde vamos a poder hablar muchísimo del Nuevo Testamento. Pero para darles un adelanto, vamos a contar que por este lugar, bueno, tenemos dos citas del Nuevo Testamento, ¿no? De la Biblia cristiana. La primera es que
cuando un tal Pedro, hijo, llega, el apóstol Pedro llega hasta esta ciudad, llega acompañado por unos romanos, por unos soldados romanos, y se encuentra con Cornelio. Cornelio es un centurión romano y él va a ser el mismo Cornelio va a ser bautizado por Pedro, o sea que es el primer bautismo de la historia. Y fue en este lugar en Cesarea. Por supuesto que está en la Biblia, está en los Evangelios, lo pueden leer. Eso es uno, ¿ok? ¿De dónde venía Pedro? De otra ciudad histórica que Sergio habrá hecho un paseo por ahí, que es Jope o Jaffa. Jafo, ¿ok? Pero de Jope, claro, Pedro venía de ahí. Bueno, si leen la Biblia van a poder hacer esa conexión. Hicimos un video en el balcón donde él come no kasher. Sí, claro, donde tiene la visión de los animales impuros, que ahí también se consideran muchas partes, se considera cuando comienza el cristianismo, ¿no? Cuando los judíos van perdiendo sus costumbres y empieza esa división, ¿no? ¿Cómo no se cansaban los caballos de correr? Aquellos me cansé caminando nada más. Sí, hay muchas veces mucha gente viene y hacen carreras ¿sí? a caballos. Sí. Bueno, las carreras de caballo eran prácticamente 8 vueltas que se daban. Y aquí donde, si filmás, primero todo se pueden ver donde lo que son las gradas, ¿no? Las tribunas donde se sentaban las personas, donde está esa estructura de madera. Vamos a acercarnos un poco porque por el sol seguramente no se puede ver. Primero de todo aquí está lo que se llama la espina, ¿no? La espina era la parte que dividía, ¿no? La pista en dos, ¿ok? Los competidores con los caballos giraban en torno a esta pista, que puede ver que sigue la misma espina. Se puede ver que aún todavía mucho de las gradas son originales. Algunas son las que son más claritas, son remodeladas porque no resistieron el paso del tiempo. Y aquí mismo, en esta estructura de madera, estaba nada más, digamos que era el VIP, ¿no? El palco VIP, ¿okay? Donde estaban los emperadores. ¿Por qué? Ahora te hago una pregunta, a ver si me la puedes contestar. ¿Por qué los emperadores se iban a poner en este lugar y no en el centro del hipódromo? Fíjate que no estamos en el hipódromo, ¿no? No estamos en el centro. Estamos más bien en lo que es la recta final. Círculo. Sí. No, te agarré desprevenido. Ok, no hay problema. Porque aquí en esta parte, cerca de los semicírculos, pasaban los accidentes. Exactamente, era la parte de más acción, era la parte donde un competidor pasaba al otro y donde, si miran la película Ben-Hur, todos los accidentes pasan ahí cerca del círculo. Cualquier película que tenga un hipódromo en el periodo romano, ¿no? Buenísimo. Bueno, seguimos y nos estamos acercando ahora a... Ahora viene la parte para mí personalmente es mi parte favorita de Cesarea, la parte más linda. ¿Qué es? ¿Cuál es? Que es la parte donde está el Palacio de Herodes, que allí vamos a poder ver un hallazgo arqueológico muy, muy, muy importante para ustedes, para los hermanos cristianos. Y luego vamos a visitar otro lugar que es una sorpresa. Opa. Sí. No quiero hacer spoilers. ¿Vamos a llegar al anfiteatro? ¿Pensás? Espero que esté abierto, vamos a ver. El anfiteatro es un lugar que hasta hoy día se hacen recitales. Sí. Bueno, ¿sabes qué? Me voy a tener que adelantar con la sorpresa, así que vamos a decirlo ahora. En realidad que quería que la sorpresa sea el anfiteatro, pero no importa, tú lo adelantás, no hay ningún problema. Okay. Aquí es bueno que la gente tenga en claro, ¿no? Le decimos con Sergio que nosotros improvisamos, no armamos nada, simplemente fluimos, ¿ok? Esto, por ejemplo, esto que ves acá, ¿qué pensás que puede ser? No tengo Se ve como un asiento, ¿no? Como un lugar donde la gente se puede sentar, quizás. Digamos. Bueno, esto... Se ven canales para agua. Perfecto, canales para agua. Canales para agua y asientos. Tratá de hacer la conexión. No, esto era un baño público, un típico baño público de la ciudad romana. Claro, las personas se sentaban entre
hueco y hacían las necesidades. ¿Este es el inodoro antiguo? Por supuesto que esto era más profundo, no estaba toda esa arena que está hoy en día, y la gente hacía sus necesidades en este lugar, así en el mundo romano. Lo que se llama en el mundo romano se llaman las letrinas. Bueno, no sabía. Bueno, hoy en día ahora lo sabes. Lindo tema. ¿Esa era la sorpresa que tenías? No, la sorpresa del anfiteatro, pero bueno, la cambié un poco porque... Sí, en el anfiteatro los baños están un poco mejor ahora. Sí. Reconozco. Sí, por supuesto. Solemos venir a ver recitales y no hay inodoros de madera. Sí, acá tenemos que decirle a la gente que el anfiteatro que vamos a visitar a continuación, seguimos derecho, primero antes del anfiteatro vamos a visitar lo que es el Palacio de Herodes. El anfiteatro, en realidad no es anfiteatro, porque el anfiteatro es un círculo, se llama el teatro, los anfis son circulares. Y en Israel por el momento se descubrieron solamente 2 anfiteatros. Uno está en la ciudad de Beit Gobrin, que es una ciudad en el sur muy linda, un parque nacional también arqueológico, que se descubrió un anfiteatro entero. Y otro en Binyamin. En Shuni y otro en Tzipori. Sí, en Tzipori se construyó un anfiteatro pequeño. Acá hay citas del Nuevo Testamento. Aquí hay citas del Nuevo Testamento. Esto creo que es una de las cosas, uno de los lugares más emocionantes para los hermanos cristianos, para todo el que lee los evangelios. Y es una piedra que fue encontrada en el teatro que vamos a visitar a continuación, que si haces zoom aquí vas a ver que la piedra dice Tiberium Pontius Pilatus, en latín, ¿no? En latino, que está nombrando al mismo procurador romano que juzgó a Jesús. ¿Cuál es la importancia de esta piedra, de este hallazgo arqueológico? Bueno, vamos a decir que es un hallazgo arqueológico sumamente importante porque le da vericidad, por supuesto para el que tiene fe no hay ningún problema, pero hay gente a veces que cuestiona y que pone en duda toda la existencia de los personajes bíblicos y eso a la gente creyente le molesta mucho, y aquí hay un hallazgo arqueológico. Voy a aclarar que este no es el original, está en el Museo de Israel. Les digo la verdad, no les quiero arruinar la fiesta, pero no se dejan, es una réplica, es exacta, en el Museo de Israel en Jerusalén, que es un museo hermoso, se puede ver ese hallazgo arqueológico. No se dejan acá los hallazgos arqueológicos por una cuestión de cuidarlos, porque la gente a veces puede venir, toquetear y puede arruinar. Hablado del mar, erosión, exactamente. Hay varios factores por los cuales no se puede dejar el mismo hallazgo arqueológico, ¿no? Pero bueno, otra vez, Pontius Pilatus, el procurador romano, se encontró en el teatro quizás parte de un asiento, parte de una butaca. Los emperadores tenían esa costumbre, así como de construir arcos del triunfo, también en todas las obras imperiales como acueductos y cosas, de grabar sus nombres en la piedra. Y bueno, aquí está este hallazgo arqueológico que por supuesto el que vino y ya lo conoce, me imagino que se va a emocionar nuevamente, y el que aún no vino a Israel es digamos un must, una obligación venir a este lugar y poder visitarlo, ¿no? Bueno, hablamos que Pedro llegó hasta aquí y bautizó a Cornelio, ¿no? Que eso está en la Biblia cristiana, la primera persona que se convirtió al cristianismo, muy importante, un romano, un centurión romano, ¿okay? Que eso más tarde era lo que iba a suceder con el resto de los romanos, ¿no? En el siglo IV todos los ciudadanos romanos iban a dejar de ser paganos y iban a convertirse al cristianismo. Después, después lo cuento, vamos a contar lo que estamos viendo acá. Estamos viendo lo que llama, acá dice The Lower Palace, el palacio bajo vendría a ser. Este palacio, los arqueólogos dicen que es el palacio de Herodes. Yo también pienso que es el palacio de Herodes porque digamos que va mucho con su estilo personal. ¿Cuál era el estilo personal de Herodes? Construir en lugares exóticos, ¿no? Extravagantes. Fíjense, un lugar, primero de todo eso es una piscina, ¿no? Una pileta, ¿ok? Donde había una estatua en el medio de esa piscina, acá como muestra la ilustración, ¿ok? Y todo estaba sostenido por pilares, y el agua del mar entraba
Imagínense qué placer, qué lujo poder venir y darse un baño en una piscina frente al mar Mediterráneo. Fíjense lo que es el mar Mediterráneo, el color del agua, la belleza, ¿no?, de este mar. Y fíjense, ahí abajo se pueden ver parte de los mosaicos que se encontraron, que nos muestran que no vivía una persona, digamos, muy humilde o de bajos recursos. Aquí vivía un procurador, un emperador, en este caso era un rey de Israel, ¿no? Un rey de Israel que, otra vez, iba muy de la mano con los romanos. Parece, sí, ¿no? El rey de Judea, exactamente, sí. Así que bueno, este es el palacio de Herodes. Y todo lo que vemos acá atrás, estos pilares que no son originales, son pilares remodelados, digamos, sostenían un techo y todo un jardín, ¿no? Aquí había todos unos jardines, como podemos ver, como está hoy en día, que era la parte donde podían venir a recrearse las personas, ¿no? Recordemos que Israel es muy caluroso, medio año tenemos mucho calor aquí, es una forma de resguardarse del sol. Lo que vemos a continuación son las torres de energía, lo que se llama Urbot Rabin. Nada tienen que ver con la época romana, son modernas, dan muchísima energía a todo el país a todo Israel, ¿no? Yo quiero aclarar que la ciudad moderna de Cesarea, nosotros le decimos en hebreo Keisaria, es uno de los 3 lugares más caros para vivir en Israel. Correcto, así es. Cesarea hoy en día tiene, como sucede con muchos lugares, ¿no? Muchos lugares que están grabados en la historia y que se hacen excavaciones arqueológicas. Resulta que ya existen ciudades o que a veces se levantan ciudades nuevas con el mismo nombre de la ciudad antigua, ¿no? No siempre sucede, ¿no? Por ejemplo, Capernaum, ahí en el mar de Galilea. Sucedió que Capernaum es el lugar donde Jesús hizo milagros, vivió con Pedro y con su suegra, pero no se levantó una ciudad nueva con el nombre de Capernaum. Es un ejemplo que no sé, pero pasa mucho, ocurre mucho, que se levantan ciudades como Migdal, por ejemplo. Sí hay una mini, digamos, no es una ciudad, pero es un poblado que se llama Migdal, con el mismo nombre, ¿no? Migdal es torre, vendría a ser. Bueno, otra cita del Evangelio, de los Evangelios, que hablamos de Pedro, y también tenemos que hablar de Pablo. Pablo, otro apóstol, una persona que al principio perseguía a Jesús, estaba en contra de Jesús, un judío que estaba en contra de las enseñanzas de Jesús, y de alguna manera después cambió su forma su parecer, ¿no? Su forma de pensar, y se hizo seguidor de Jesús. Por supuesto que no lo pudo ver en vida, pero Jesús apareció ante él. Y Pablo va a ser el que más va a hacer modificaciones, el que más va a mover las piezas para que, digamos, para ese grupo de judíos pasen a ser cristianos, se vayan separando de la religión judía. Está abierto. Está bien, buenísimo. Ganamos, tenemos suerte hoy. Y lo que tenemos aquí menciones en los evangelios también que Pablo viene hasta este lugar, lo traen y lo aprisionan, lo meten en prisión, y de aquí, digamos que esta es la última estación antes de ser enviado a Roma para ser juzgado. Pablo, a diferencia de los otros apóstoles, era ciudadano romano. Entonces, al ser ciudadano romano, cuando él recibe la pena de muerte, no va a ser por crucifixión, sino va a ser él mismo va a pedir no morir crucificado, va a decir, cuando le ofrecen, en un momento le ofrecen si quiere morir crucificado, él dice, ¿quién soy yo para morir como el Señor? Se hace referencia a Jesús. Por eso es que va a morir decapitado. Va a tener una muerte diferente. Están preparando un recital aquí. Sí, y eso pasó aquí en la misma Cesarea, ¿okay? La misma Keisaria, como decimos nosotros. Ahora vamos a entrar en el teatro. Fíjense, seguimos con las construcciones típicas romanas, ¿no? Que los romanos en este caso utilizaron, dentro de lo posible, utilizaron el material que encontraron aquí, ¿no? Lo que llama la piedra la duna petrificada, que es piedra, que son dunas petrificadas simplemente, o el kurkar, como se llama en hebreo, y esto ya es diferentes materiales, granito, en muchos lugares vamos a ver mármol.
Fíjense, esto 2000 años y todavía está intacto, ¿no? Todavía está... Sí, esperemos, esperemos que no. Espero que no, que no me mande la macana, pero bueno. Esto es lo que hablamos de los recitales, Sí. están preparando uno. Sí, aquí el que tuvo la suerte de... Bueno, Sergio, seguramente tuviste la oportunidad de venir a ver un recital. Yo también, yo vine a ver 2 recitales acá. Muchos. Vine a ver aquí, personalmente vine a ver a Charly García una vez. Y después vine... Argentina, de Argentina, claro, un Cantó artista aquí en el argentino. anfiteatro. Cantó aquí en el anfiteatro. Y también tuve la oportunidad de ver una banda británica, se llama Jethro Tull. Ajá. Y fue, la verdad que fueron ¿Subimos? sí, recitales muy, muy lindos. La acústica aquí en este lugar es impresionante hasta el día de hoy. Que te duele el culo, te duele la cola al sentarte acá. Sí, en la sí, bueno, piedra. sí, Yo digamos. sigo viniendo a recitales, más que nada israelíes. Dar un recital en Cesarea para un cantante israelí es llegar a lo máximo. Claro, es 8.000 personas que pueden estar aquí sentadas. Y exactamente. la acústica, como decías vos, es espectacular. La acústica es impresionante. Miren lo que es, aquí estamos desde arriba. Miren, y bueno, el teatro, hablemos un poco del teatro. ¿Qué es el teatro en la época romana? Teatro es el típico, le decimos, los romanos le llamaban el panem y el circum, el pan y el circo, ¿no? Era el entretenimiento, digamos como hoy en día tenemos el fútbol, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? Cuando hay muchos problemas políticos, qué mejor que dar un entretenimiento gratis. No sé, en Argentina había una época que había fútbol gratis. Lo mismo hacían los romanos, para distraer a las masas de los problemas políticos, le daban entretenimiento. ¿Cuáles eran los entretenimientos? Las carreras de caballos en el hipódromo, los espectáculos en los teatros, pantominas, también pues lucha de gladiadores, no aquí no ocurría, pero en los anfiteatros hablamos, en los lugares circulares como en Beit Gobrim, en el sur del país, había luchas de gladiadores ahí. Se sabe, se encontraron restos arqueológicos. Y era parte del entretenimiento romano, ¿no? Luego cuando el Imperio Romano pasa a ser el Imperio Bizantino, ya se abominan todas esas prácticas y se dejan cesan de llevarse a cabo. ¿Okay? Y la parte del teatro lo especial que es, primero todo que tiene vista al mar, ¿no? Pero por supuesto la gente no podía ver el mar porque la idea era que la gente se concentre en el espectáculo. Entonces estaba lo que se llamaba lo negro que hay hoy en día. Imagínense que había algo que se llama la Skena Frons, que era como un mural donde había nichos con diferentes estatuas y la idea era que la gente tapaba toda la vista del mar y la gente se tenía que concentrar en el espectáculo, donde se llevaba el espectáculo, generalmente llevaba donde están las sillas, esa que es la arena, ¿no? Ahí se le decía la arena, esa parte. ¿Ok? Eso es, bueno, esto es Cesarea. Podemos decir, así para ir cerrando y redondeando, que se excavó nada más un 15% de la ciudad de Cesarea, 15-20%, todavía hay otro 80% que se puede excavar, no creo que lo hagan, quizás van a ir excavando un poco. Nunca se excava del todo las ciudades por una cuestión de presupuesto, es muy costoso, ¿no? Excavar toda una ciudad. Y también por una cuestión de que también los arqueólogos, los mismos arqueólogos que trabajan siempre tratan de dejar lugar para nuevas generaciones de arqueólogos que vengan con mejores técnicas y puedan hacer un trabajo más eficiente. Y bueno, es una ciudad sumamente importante que pasó por varias etapas. Generalmente el que viene acá tiene una película que es muy linda. Está cerrada hoy, pero no hubiéramos entrado a verla porque tampoco no es lo que queremos. Que hace un poco de orden, ¿no? Que va desde el nacimiento de Cesarea como un puerto pequeño hasta que viene Herodes y lo levanta, lo hace uno de los puertos más importantes de esta región, hasta que la destrucción del puerto con el terremoto, ¿ok? Damián, sí. veo que estás por cerrar el video, no quiero que lo cierres, quiero que cuentes cuál es tu nuevo proyecto del canal en YouTube. Claro. De qué se trata, claro, con para mucho invitar gusto a la gente. Bueno, mi idea es hacer un proyecto debido a que ahora no podemos trabajar por el COVID y la gente tiene mucha ganas de venir, pero todavía aún no puede venir porque no se abrieron las fronteras.
es hacer un proyecto para traerles material, para mantenernos conectados, para contar curiosidades de Israel, para mostrar lugares. ¿Estado de Israel o tierra de Israel? La tierra de Israel, Okay. para hablar de la tierra de Israel, tocar todo lo que tiene que ver con los lugares históricos, bíblicos, curiosidades así de Israel, del mismo de la vida hoy en día en Israel, de cómo se vivía antes, llegar a cada rincones que ustedes no conocieron. Muchos pasearon conmigo quizás, pero hay muchos que no pasearon y no siempre se puede llegar a todos los lugares. Si bien Israel es muy pequeño, tiene demasiado para ofrecer y se necesita mucho tiempo para recorrer. Damián, bueno, ¿tenés estudios sobre el tema? Claro, por supuesto, yo soy guía de turismo licenciado, como dice ahí, guío también hebreo, en español. ¿El curso lo hiciste aquí? Español, el curso lo hice aquí en Israel, así es, 2 años. Y bueno, el proyecto, le sugiero a la gente que me siga en el canal Paseando por Tierra Santa. Luego vamos a dejar el enlace, el link, ¿okay? Para que puedan meterse en el canal, suscribirse y recibir todo el tiempo material, actualizaciones, nuevos paseos. Ustedes mismos me pueden decir dónde, lugares que les gustaría conocer y yo con mucho gusto voy a hacer todo lo posible por llegar a esos lugares. Y bueno, esa es la idea, por supuesto. Aquí vemos parte de las... Con esto vamos a terminar, con a esto, ver qué tenés. Sí, con esto vamos a terminar. Fíjense que son partes de estatuas de mármol. De mármol, sí, estatuas que se encontraron acá. Muchas de estas estatuas se encontraron en el mar también, en el fondo del mar. Como dije, si uno quiere bucear y ver de hecho, varias veces bucearon, ya salieron notas, quizás tú las leíste también. Publiqué. Monedas de oro, las cabezas de dioses romanos, de dioses de griegos, romanos. Se encuentran todo el tiempo cosas, ¿no? Porque hay mucho en el fondo del mar, piensen. Cesarea pasó, como todo Israel, pasó por mucha destrucción, ya sea por cuestiones naturales, terremotos, y por cuestiones bélicas, ¿no? También hubo mucha guerra. Piensen que siempre hubo un imperio que vino y conquistó, siempre fue cambiando de manos el lugar, como toda esta tierra, como toda Tierra Santa. Y bueno, parte de lo que... Fíjense que los musulmanes tampoco permiten imágenes, entonces es muy probable que destruían estas estatuas y las arrojaban al mar. Así que bueno, mucho de esto se encontró en el mar. Bueno, espero que hayan disfrutado del paseo. Nuevamente un gusto estar con ustedes. Espero que hayan aprendido. Y bueno, los espero en mi canal. Y bueno, sigan a Sergio, por supuesto, que tiene material. Gracias.